Bienvenidos a Amor en la Noche. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos hemos gozado, nos alegramos en el mismo y analizamos toda nuestra vida a la luz de las bendiciones de Dios. Así que donde quiera que te encuentres, en el hospital, en la casa, en la cárcel, yo no sé dónde estés, la gracia de Dios y su Espíritu están sobre ti. Él ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. Jehová es tu pastor y nada te faltará. En lugares dedicados pastos te hará descansar. Junto a aguas de reposo te pastoreará. Te guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que tú estés. Ungirá tu cabeza con aceite, tu copa estará rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días. Preparará una mesa delante de ti, delante de tus enemigos. Y dice bien claro que Él estará contigo. Ungirá tu cabeza con aceite. Tu copa estará rebosando. Y morarás por largos días. En la casa de Jehová estarás. Y Él estará contigo. Y en su casa morarás por largos días. Hasta que venga y suene la trompeta. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien yo confiaré. Así que tranquilo. Una vez más le damos gracias a Dios que en estos días Dios ha tenido misericordia de Puerto Rico. Dos potenciales fenómenos atmosféricos, Dios nos ha librado prácticamente de un poco de lluvia y truenos y relámpagos, pero gracias a Dios por cuidar este pequeño terreno, porque todavía es que han quedado, como decía Elías, solo habré quedado yo, pero entonces Dios le dice, no, han quedado más de 7.000 rodillas que no han doblado, se han doblado ante los Baales. Y eso quiere decir 3.500 personas que no se habían entregado. Y de un número figurativo, miles de personas que todavía honran al Dios verdadero, lo buscan en espíritu y en verdad. Pero no podemos dudar, hermanos y amigos que nos están escuchando, que el tiempo del fin se acerca. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, las profecías de las guerras y rumores de guerras. Ahora va Shandara Basaya. Las profecías de rumores de guerras, yo bien claro, y nación contra nación, y la constante maldad de los hombres en el tiempo que vivimos final, en este tiempo, como lo dijo Cristo, lo dice en Mateo 24, dice, verso 4 en adelante, mirad que nadie os engaña, es decir, la apostasía de la cual habla, de su otro tema, pero de la cual habla Pablo en primera de Timoteo 4:1. En los posteriores días muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Y luego dice aún más, y todo esto será principio de dolores, pero antes de decir eso, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto, Mateo 24, verso 4 al 12. Lucas capítulo 21, Marcos 13, habla de lo mismo. Terremotos, pestilencias, guerras, convulsiones como nunca, confrontamientos, plagas, pestilencias, virus, lo que le quiera llamar, un mundo en caos al final del tiempo. Y esto lo está haciendo Dios, ¿no? Cuando
más adelante, en los próximos días, hablemos de lo que sí va a mandar Dios durante la gran tribulación. Entonces usted sabrá lo que es juicio. Pero todo esto es consecuencia de que el hombre, la raza humana, aún la iglesia en gran parte y sus gobernantes en la tierra, los gobernantes de la tierra le han dado la espalda a Dios. Y que sería un mundo donde dice, que lo dice aquí bien Cristo, y dice, y por haberse multiplicado, verso 12, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 13, más el que perseverará hasta el fin, este será salvo, o sea, este retendrá su salvación. Óyeme bien claro, y seréis predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Hermanos queridos, lo que está sucediendo en el mundo es la situación de un caos espiritual. Apocalipsis 12:12, Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. Sabemos que vivimos en un tiempo de convulsión, terremotos, guerras, revoluciones, conflictos internacionales, enfermedades, plagas, confusión, terror. En Lucas dice que la gente, las naciones, las multitudes, los pueblos se secarán por temor a la expectación de las cosas que sobrevendrán. En otras palabras, en Lucas 21 dice del terror, de las señales en los cielos y del espectáculo de un mundo muerto del miedo. ¿Por qué? Porque él sabía que en este tiempo habría una comunicación de televisión, internet, radio, todas las redes. Nunca habría estado tan cerca de tener todo ahí, pasando al dedillo el mundo. Entonces dice que por causa de lo que están viendo, por causa de lo que está sucediendo, el terremoto por aquí, el volcán que Dios me dijo, me recuerdo que el Señor nos dijo hace un año que los volcanes empezarían a despertar en diferentes partes del mundo. Ya está pasando, hermano. Entonces, a la expectación de las cosas que sobrevendrán, se secarán del miedo, hermano, los que no tienen fe, las guerras, lo que estamos viendo en Afganistán, los terremotos, lo que estamos viendo en Haití, la convulsión, la apostasía que estamos viendo dentro de muchas iglesias que están corriendo hacia el hombre, confiando que el hombre, la ciencia los puede salvar cuando solamente es Dios. Y entonces se van a un extremo, o se echan en vasos de la ciencia y niegan que Dios también puede, además de hacer milagros, a veces le da una ayudita a la gente cuando envía a los médicos, cuando envía la medicina, cuando envía la vacuna, cuando envía la ayuda económica, cuando envía esto, pero que al fin y al cabo la solución única y total es Cristo. Es decir, que podemos hacer lo que sea, y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaré de todo vuestro corazón. Y dice, y muchos dirán paz y seguridad, y cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción de repente. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo la doy. Otras palabras, es como este conflicto de la vacuna. La vacuna, ahora hay los extremos. El extremo de los que por sus ideas e interpretaciones pseudocientíficas dicen que la vacuna no sirve, otros que la vacuna es del anticristo y otros que la vacuna es la salvación única. Y los tres están mal. Número uno, no es la vacuna del anticristo. Número dos, científicamente se sabe que ninguna vacuna es perfecta y que el gobierno trata de utilizar esto para controlar la población, que nadie puede imponerte a ponerte una vacuna o a no ponértela, pero que las vacunas han existido por tiempo. Yo tengo la vacuna, mi esposa, todos nos hemos vacunado. Creemos que no es que donde ha fallado el sistema de los epidemiólogos y los intelectuales que bregan con esto, es hacerle creer que es como un becerro de lo que es la salvación. No, es un remedio, es un resuelve que Dios lo ha dado, y gracias a Dios por Trump, que impidió que le pusieran Bill Gates un chip a estas cosas. Así que se van al extremo. Y que hay gente que médicamente, por eso no se puede permitir que el gobierno se le imponga a nadie por ley. ¿Por qué? Porque hay gente que físicamente, médicamente, no pueden ponerse una vacuna. Mi dos hijas tienen ciertas condiciones que no pueden hacer. Mi esposa y yo y el niño lo tenemos. Entonces, hay gente que no puede.
Hay otros que han llegado a conclusiones y no se les puede obligar, esto debe ser voluntario. Pero irse al extremo de decir que no te dejan entrar a una iglesia porque tienes la vacuna, o no te dejan entrar porque no tienes la vacuna, son los extremos. La vacuna es algo que yo le aconsejo que todo aquel que tenga la condición y que después de haber orado, después de haber analizado, llega a la misma conclusión que yo llegué, pues que se la ponga. Y si no tiene condiciones médicas que le impiden y no tiene un dato, no tiene un análisis lógico para no hacerlo, pues usted póngasela. La decisión es suya. La decisión es suya. Y nadie se lo puede imponer que se la ponga o que no se la ponga. Yo lo único que digo es que todo aquel que llegue a la conclusión que le conviene, que es como cualquier otra vacuna, y que esto no hay base bíblica para decir que esta es la vacuna del anticristo, porque los redimidos, los que creemos en que la iglesia no estará aquí cuando el anticristo ponga la señal de la bestia, sabemos que eso no puede pasar estando la iglesia aquí. Puede ser una antesala, puede ser un ensayo. Ahora, lo que yo sí digo, y que yo doy el ejemplo porque mi familia está vacunada, que si usted no tiene una condición física, y si usted llega a la conclusión que contra su principio, por el que sea lógico, razonable, pues esa es su situación, su decisión. Pero no ponga ese terror en los demás. Y no estigmice a los que estamos vacunados. Es decir, que tan malo está el que estigmiza a los que se han vacunado y los manda con el diablo y con el anticristo, como el que quiere estigmatizar a aquel que por una cuestión de enfermedad o de condición física o de conciencia no lo hace, él o ella es responsable de lo que sucede en su vida. Esto debe ser una cosa de conciencia. Yo lo analicé y yo creo que es el mejor camino. El día 6 de septiembre estamos invitando al pueblo a venir a clamor. Dios me dijo, viene una gran convulsión para Puerto Rico. Es menester que el pueblo venga a clamar, vengan los que no están vacunados, los que están vacunados, pero traigan sus mascarillas. Traten de mantener la distancia donde se pueda. Nosotros vamos a tener organizado todo. Traigan su gel para desinfectarse. Dejen los abrazos por ahora y los besuqueos y todas esas cosas. Eso no nos podemos negar. Y vengamos a confiar, porque una de las cosas que el Señor me dijo es que vamos a comenzar a reedificar los muros, y de eso vamos a hablar ahora, reedificar los muros alrededor de Puerto Rico, destruir los potestades, las fortalezas del diablo que están llevando a este país a la confusión, y unido a la iglesia entera. Al que no se quiera vacunar, pues se le respeta, pero respeta al que se ha vacunado, como yo y otros más. Y el gobierno no contribuye al caos, porque el gobernador de este país, al amenazar, al desemplazar, mire, en Estados Unidos hay un problema, unas enfermeras que se arriesgaron la vida cuando no había vacuna, las han votado porque no están vacunadas. O sea, no creo que el gobierno debe flexiar sus molleros y intimidar abusivamente, señor gobernador, a los empleados. Sí, con sabiduría, convénzalo, pero no los deje sin trabajo. Al que es negligente por su cuenta, ese responderá. Pero el gobierno no tiene el derecho a imponerse, porque aunque miente y diga que es voluntario, si usted le dice que lo va a votar, y si dice que quiere que se haga la prueba, páguesela. Use sabiduría, señor gobernador. Use misericordia. Y aquel que por rebeldía y sin razón alguna no quiere vacunarse, usted es responsable de lo que suceda en su vida, en lo que usted afecta. Ahora, pero aquellos que con una conciencia, que han llegado a una conclusión que su condición médica no lo permite, ¿por qué estigmatizarlos? ¿Por qué ponerlos como leprosos? No. Y la iglesia tiene que aprender a bregar con los miembros de su iglesia. No los abandone en este momento. Apóyelos.
entiéndalos, escúchelos, búsquelos. Y el gobernador deje de estar intimidando con miedo y amenaza de chantaje y oprimiendo al pueblo, utilizando la pandemia para tratar de crear una imagen de un líder fuerte. Que es increíble lo que estamos viendo. Y mientras se está multando gente y cosas por las máscaras, que yo la uso, hay fotografías recientes de fiestas donde ustedes están sin máscara. Pues entonces es increíble la confusión. Y Dios no es Dios de confusión, hermano. Tenemos que cuidarnos. Yo le aconsejo que usted tenga sus mascarillas, su gel, su lavamiento de manos, sus distanciamientos necesarios. Eso está abrazando a todo el mundo. Esos tiempos no lo permiten ahora mismo. Pero no se le puede pedir al gobierno que nos obligue o nos chantajee y coja a los empleados que han sido fieles cuando no había vacuna y ahora los quiera estigmatizar. Si quiere que se haga una prueba toda la semana, que el gobierno se lo pague y lo haga. Así con todo el dinero que tienen, que se roban y que botan. Pero vamos a tomar las medidas que nos toca a nosotros. Yo le pido que todo aquel que su conciencia y su razonamiento y su condición física lo permite, que se vacune. Pero es una decisión suya. Así que vengan los vacunados y vengan los no vacunados, los que se sientan enfermos, quédense en su casa. Lo importante aquí es que no es que queremos dar un show. Mientras más vengan a clamar a Dios, más fuerza espiritual va a haber. Esto es indiscutible. Sabemos que la prensa no es amiga nuestra. Acaba de haber una protesta de miles y miles de personas, cristianas, evangélicos, pentecostales, católicos, homosexuales, ateos, gente que no cree en la igualdad de género, y los ignoraron por completo. Y los ignoró el gobernador y todo eso. A mí, yo felicito a los que se sacrificaron. Sí, yo estuve en el Capitolio y estuve allí casi 2 horas y participé en el evento hasta donde pude. Lo que es lamentable es el desprecio del gobernador hacia el pueblo que fue hasta la fortaleza. Yo sabía que eso era lo que iba a pasar. Y le he advertido que si no hay consistencia, si no hay continuidad a esto y no se sigue trabajando, manifestaciones pequeñas y frente a las escuelas, y que sepa el gobierno y que estemos dispuestos por este asunto de igualdad de género a estar dispuestos a paralizar el sistema escolar si tenemos que sacar los hijos y los nuestros, pero todo esto, lo he venido diciendo, hay que organizar un comité financieramente para darle abogado a los padres y defender a los padres y a los maestros que se rehúsen. Hay que organizarse en continuidad porque esta gente va por el mismo camino de García Padilla. Faltarle el respeto. No existimos para ellos, pero para Dios sí existimos. Así que la protesta que se hizo, los felicito a los que fueran. Ahora no vamos a ir al gobernador. Ahora no vamos a ir al gobierno. Vamos a ir a clamor a Dios el 6 de septiembre ante Dios. Si mi pueblo se humillara entre los cuales he invocado mi nombre, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Y vamos a orar para que las cosas que se avecinan sean disminuidas. Recuerde que puede escribirnos a clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Quiere enviar una ofrenda en cheque o giro postal para el Día de Clamor, hágalo, Día de Clamor a Dios, Inc., P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. O busca Clamor a Dios en los ATH móvil y después pone /Clamor a Dios. Y ora para que Dios nos supla y que ese día sea un día glorioso y maravilloso. Ahora, mire el cumplimiento profético de lo que leí. Vamos a ir a lo que está pasando en Haití. Centenares de muertos por el terremoto en Haití. El balance de fallecimientos de Protección Civil ascendió a 227 horas después del seísmo de magnitud 7,2 que sacudió este sábado a Haití. Es solo un balance provisional que va a aumentar, ya que hay literalmente cientos de desaparecidos y de heridos.
Del total de fallecimientos, 158 se produjeron en la zona sur de Haití. El terremoto ha tenido una intensidad ligeramente superior al sismo de magnitud 7 que en enero de 2010 dejó 300.000 muertos, otros tantos heridos y 1,5 millones de damnificados en Haití. El terremoto de magnitud 7,2 en la escala de Richter que asoló el sur y otras zonas de Haití dejó al menos 304 muertos y cuantiosos daños materiales, agravando la por sí difícil situación del empobrecido país caribeño. El terremoto, que ya forma parte de los 10 sismos más letales de los últimos 25 años en Latinoamérica, se registró a las 8:29 hora local, a unos 12 kilómetros de la localidad de Saint-Louis-du-Sud, con un epicentro de 10 kilómetros de profundidad, y también se sintió en la República Dominicana y Cuba, de acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Tras el sismo se produjeron 5 réplicas, entre ellas una de magnitud 5,2 a 17 kilómetros de la localidad de Chantal, también con un epicentro de 10 kilómetros de profundidad. Los datos preliminares indican 1.800 heridos, situación que ha desbordado los hospitales de las zonas afectadas. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, quien asumió el cargo el 20 de julio, 13 días después del asesinato del presidente del país, Jovenel Moïse, declaró el estado de emergencia como consecuencia del terremoto. Equipos de rescate se apresuran a encontrar sobrevivientes del terremoto que este sábado 14 de agosto sacudió Haití, matando al menos a 304 personas y destrozando edificios de un país que aún no se recuperó del arrasador sismo de 2010. Hemos registrado 160 muertes en el sur, 42 en Nip, 100 en Grand Anse y 2 en el noroeste, aseguró Jerry Chandler, director de Servicio de Protección Civil. El sismo de magnitud 7,2 hizo temblar las casas y obligó a la población a buscar protección. Tuvo su epicentro a unos 160 kilómetros de la capital haitiana, Puerto Príncipe. Iglesias, negocios, escuelas y viviendas se derrumbaron y dejaron atrapadas a cientos de personas, de las cuales 1.800 resultaron heridas. Los equipos de rescate corrieron contrarreloj para encontrar sobrevivientes. El Servicio de Protección Civil tuiteó que los esfuerzos de rescatistas profesionales y de numerosas personas han llevado a que muchos hayan sido sacados de los escombros. Por supuesto, hoy se conoció una nueva cifra de víctimas fatales en el terremoto que afectó a Haití. Ayer sábado el número subió a 1.297 los fallecidos, y uno de los países más pobres del mundo que está viviendo un periodo de muchísima inseguridad. Están trabajando contrarreloj para encontrar sobrevivientes. Vamos a ver el informe que preparó Nicole Muñoz. La angustia, desesperación y el miedo están instalados en Haití. A más de 24 horas del potente terremoto que sacudió el suroeste del país, sus habitantes piden ayuda internacional, mientras la cifra de fallecidos sigue aumentando. Las retroexcavadoras trabajan frente a la mirada atenta de decenas de personas que esperan encontrar signos de vida entre los escombros. En Los Cayos, la ciudad más afectada por el sismo, los rescatistas trabajan a contrarreloj. Lo que nos hemos encontrado, Ana María, es algo que de verdad es sorprendente por dos cosas. Primero, obviamente, la destrucción, pero la destrucción no es generalizada. Hay muchas casas que están en pie, pero luego nos encontramos en situaciones como estas. Puedes ver el árbol caído aquí. Este era un hotel. El hotel de Menguier es a unos 15 minutos
del aeropuerto de esta ciudad y como puedes ver está totalmente destrozado. Y lo que llama la atención es la pobre calidad del concreto de estos edificios, porque mira, esta es una cerca, este sería un pilar. Tenemos más filmación, pero quiero después de aquí pasar rápido a lo que está pasando en Afganistán. Aquí es una prueba de lo que vengo advirtiendo por mandato de Dios, una convocatoria a clamor a Dios el 6 de septiembre, donde Dios va a poner en balanza, en pesa al pueblo de Puerto Rico, al gobierno, al pueblo, a la iglesia, y reedificar los muros. Y esos muros espirituales son los que detienen. Esto no es que Dios lo envió, esto es que la tierra gime con gemidos indecibles, y esto está profetizado de que esto iba a pasar en el tiempo del fin. Pero ¿qué pasa? Haití es un país donde más del 90, yo creo que, hace unos años atrás era el 99, debe haber avanzado un poco el evangelio, debe estar como el 97, 95% son practicantes del vudú. Practican la brujería, la hechicería, aunque se llaman evangélicos y otros se llaman católicos. Los muros espirituales de esa nación están caídos, y solamente no es peor por algún pequeño grupo de cristianos que todavía están clamando a Dios. Esa es la importancia del día de clamor hoy. ¿Será el terremoto que Dios reveló en el 85 lo que se avecina a Puerto Rico? ¿O lo que la ciencia ya ha dicho que es inevitable? ¿Será un fenómeno atmosférico? ¿Será una condición económica? ¿Será que la plaga esta va a aumentar y por eso Dios nos ha dicho que vayamos a clamar, a reedificar los muros espirituales, derribar la fortaleza y dedicarnos a un gran clamor para que Dios sea el que se glorifique y que desaparezca y disminuya este virus en todo Puerto Rico y el mundo nos vea como ejemplo? Todo depende de cómo Dios nos encuentre, de cómo nos humillemos. Mire otro país que también sus muros espirituales están totalmente destruidos, Afganistán. Y le voy a decir de Afganistán, los culpables de todo esto es, primero, la población que vive en esa rebeldía, matando cristianos, dejándose engañar del diablo, practicando el Islam radical demoníaco, persiguiendo, destruyendo mujeres y niños. Eso no viene de Dios. Los talibanes no vienen de Dios. Esa actitud no viene de Dios. Es de un pueblo que sigue insistiendo en no buscar a Dios. Y los cristianos que están ahí hay que orar por ellos porque están siendo perseguidos a muertes por esta gente. Otra nación que por su condición ha abierto el camino a todo esto. Y no importa todos los disparates que ha hecho Bush, Obama, Trump y finalmente el presidente Biden la acaba de embarrar. Todas las grabaciones que la misma prensa liberal ha estado poniendo de cómo él decía que esto no podía pasar, que esta gente estaban preparados. Pero señor presidente Biden, si no tienen a Dios, si sus gobernantes están aún corruptos, si el pueblo no busca a Dios, señor Biden, todo lo que usted ha dicho está grabado, lo están poniendo los medios aún que los apoyaban. Usted dijo que esto no podía pasar, que esta gente está bien preparada. La fuerza del dinero, de las armas, son nada. Porque sin Dios es imposible vencer. Con Dios podemos vencer. Dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, señor Biden, ahora, ¿dónde queda todo lo que usted dijo? Y ese pueblo por siglos le ha dado la espalda a Dios, perseguido a los cristianos. Esto no es Dios que mandó eso. Es que confiaron en el hombre. Y no buscaron, y oren, hermanos, por los cristianos que están siendo perseguidos, los pocos, y por las mujeres que están siendo violadas, vendidas como esclavas. Hay que orar que Dios en medio de esto, y en el próximo programa hablaré de lo que está pasando en Irán positivamente, a pesar de la persecución que hay, cómo Dios se le está revelando en visiones y ángeles y manifestaciones sobrenaturales, y la gente se está convirtiendo. Lo que se necesita aquí entender que no es falló Bush, falló Obama, falló Trump, pero tengo que antes de presentar lo que está pasando en Afganistán, si este señor Biden pudo derrocar, borrarle el mapa todas las cosas buenas por órdenes administrativas defendiendo la vida, la moral,
al presidente Trump, todo lo que le quitó, todo lo que le borró, ¿por qué no podía borrar la mala decisión de las negociaciones que hizo y planificar cómo poder salvar a miles y miles y miles de afganos que se arriesgaron la vida con el ejército americano? ¿Cómo no podía borrar y volver a hacer otro tipo de negociación? Si pudo borrar tanto de lo bueno que hizo Trump, ¿por qué no pudo borrar el disparate que hizo al negociar con esta gente? No. Ahora usted carga con la responsabilidad de todo esto. Mire lo que es cuando un pueblo, su esperanza no está en el Dios verdadero. Mira lo que es lo que pasa cuando un pueblo depende en la fuerza de las armas o el apoyo de los hombres que son hipócritas, y el pueblo de Puerto Rico debe aprender de esto. Nuestra esperanza no está en los políticos, ni en Estados Unidos, ni en nadie, está en Dios. Por eso el 6 de septiembre vamos a reconstruir los muros espirituales y derribar las fortalezas. Mire los resultados de no confiar en Dios, de irse tras dioses ajenos, y confiar en el brazo del hombre y dejar que el hombre decida mal. Y después viene este presidente con las mentiras que le dijo al pueblo de que esto no iba a pasar. Y así como borró las órdenes ejecutivas de Trump, que eran buenas, ¿por qué no borró la negociación, anuló la negociación fatal y equivocada que hizo Trump? Pero usted ahora, Biden, tuvo meses para corregir eso. Y ahora mire lo que pasa cuando no se tiene a Dios en la noticia. Mire lo que pasa. Vámonos a Afganistán. Y mire Puerto Rico. Y miren los pueblos. Mire Puerto Rico. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde, ¿sabe? Y qué tremendo cuando acabamos de ver lo de Haití. Y aquí quejándose porque ninguno de los dos fenómenos nos acabó. Y aquí quejándose que tenemos de todo. Y vimos una escena como esta. La vimos cuando María, la gente, yo estaba en el aeropuerto. ¿Qué será si algún día de la noche a la mañana algo sucede y nos encontramos solos, abandonados, echados a un lado? Mire lo que está pasando en Afganistán y lo que puede pasar aquí en Puerto Rico. Solo 3 semanas después de la retirada de las tropas de Estados Unidos y de la OTAN de Afganistán, el talibán está a esta hora en control de Kabul y en la práctica de todo el país. El hasta hoy presidente afgano Ashraf Ghani abandonó sorpresivamente la nación. La embajada americana fue evacuada y millones de personas viven en este momento entre el temor y la incertidumbre por su futuro, especialmente las mujeres. Pablo Gato con los detalles de un día que quedará marcado para la historia. Tras 20 años de guerra, el talibán entra de nuevo victorioso en la capital de Afganistán, Kabul. Mientras, innumerables helicópteros de Estados Unidos sobrevolaron todo el día la ciudad para evacuar a su personal diplomático. Los llevan al aeropuerto y Washington afirma que en 3 días la evacuación habrá sido total. Kabul vive horas de pánico ante el sorprendente avance talibán. Hemos dicho a los talibanes que si interfieren con la evacuación, la respuesta será rápida y contundente, declaró el secretario de Estado. Pero el talibán no parece tener ningún problema en que Estados Unidos saque a todo su personal del país. Miles de personas que ayudaron a los Estados Unidos también intentan irse desesperadamente de la nación por miedo a represalias. Todos estamos cansados de la guerra, explosiones y ataques suicidas. Esperamos que se restablezca la ley islámica, dice este hombre en Kabul. Pero las que no hablan son las mujeres, que con el anterior gobierno talibán no podían trabajar ni estudiar. Muchas eran casadas siendo niñas. Los militares afganos tienen que luchar y defender su país. Es su responsabilidad, había dicho Biden. Pero la inmensa mayoría dejó sus armas. El presidente de Afganistán defendió lo que llamó éxitos de los últimos 20 años, pero luego huyó del país. Todos los gobiernos afganos han sido acusados de extrema corrupción e ineficacia y sus críticos afirman que eso no motiva a luchar por ellos. A los militares de Estados Unidos que pelearon esa guerra les cuesta ver esta retirada. Que los Estados Unidos y sus aliados, tanto internacionales como afganes, no deben salir huyendo del campo con el rabo entre las piernas. Los talibanes no pueden ganar si los Estados Unidos no se rinden.
Pero la última encuesta indica que el 57% de los estadounidenses apoyan la retirada de Afganistán. El 21% se opone. La táctica del talibán fue negociar una supuesta paz, pero al mismo tiempo lanzar una ofensiva cuya velocidad sorprendió incluso al Pentágono. Hoy, los talibanes vuelven a reinar en Afganistán. Pablo, a propósito de eso último que decían, el presidente Biden hace muy poco señalaba que era improbable una toma del poder por parte de los talibán, pero las cosas se han dado con una rapidez que ha sorprendido a todos y va a generar un intenso debate político en el país. En efecto, la polémica ya la tenemos e incluye también el papel de los servicios de inteligencia, que originalmente dijeron que los talibanes tardarían 6 meses en llegar a Kabul una vez los Estados Unidos se fuera. Luego dijeron 90 días, luego dijeron 60 días, luego 30 y hemos visto que han entrado en apenas semanas y sin disparar un solo tiro. Las dos grandes sorpresas fue lo relámpago de esta ofensiva del talibán y sobre todo también que el presidente de Afganistán se fue del país básicamente sin despedirse. Sin ningún lugar ya a donde ir, miles de afganos huyeron hacia el aeropuerto de Kabul. Pero todos los vuelos comerciales han sido cancelados. Solamente unos pocos fueron evacuados junto a personal de algunas embajadas extranjeras. Los demás deben volver a casa o escapar por otras vías. Poco antes de la rueda de prensa de los talibán frente al Palacio Presidencial, la pregunta que todos se hacían era ¿cómo ha podido pasar? Claro queda que nadie quería luchar y arriesgarse a morir en una guerra que ya se había perdido. Conforme los talibán se hacían con más y más distritos y capitales de provincia, los soldados afganos y policías sabían que la guerra estaba perdida y decidieron huir. Para los afganos que quedaron atrapados se acabó la política. Ya ha empezado una nueva era bajo los talibán. Los insurgentes aseguran que quieren un traspaso de poder pacífico. Pero su rápida ofensiva va acompañada de reportes de asesinatos por venganza y otros crímenes de lesa humanidad. Decían que todos pueden ir al colegio, la vida es normal, pero no sabemos lo que aportará el futuro. Están aquí, yo no tengo miedo. No somos el pueblo que vuelva a los tiempos oscuros. Soy una chica y nadie me importa. Ni Pakistán, ni Estados Unidos, nadie. Y si me matan hoy, si me identifican, los demás me dan igual. ¿De qué voy a tener miedo? Esta es mi patria, mi casa. Todo el mundo está cansado de la guerra, de las explosiones y ataques suicidas. Ahora las cosas han cambiado. Espero que haya estabilidad para vivir en paz. Un grupo de manifestantes ante la Casa Blanca acusó al presidente Joe Biden de abandonar Afganistán. El gobierno de Estados Unidos solo expidió una fracción de las visas especiales para inmigrantes que prometió a los afganos antes de cerrar la embajada estadounidense. Ahora parece poco probable que los demás consigan salir. Angie, te saludo otra vez. Bueno, los talibanes, como si de una fuerza democrática se tratara, anunciaron una transición pacífica, incluso hablaron de diálogo con la comunidad internacional. En tu opinión, ¿de qué se trata todo esto y ves acaso plausible una especie de legitimación internacional? No, plausible no lo veo para nada. Yo creo que no les cuesta nada ahora hacer promesas. Quieren que haya una cierta calma porque están leyendo, yo creo que complacer el pánico que se está derramando entre las fuerzas que están todavía allí, sobre todo americanos, o sea, de Estados Unidos y europeos que están intentando pues salir del país lo antes posible. Están intentando calmar un poco el ambiente, con eso no pierden nada, pero de las regiones ya están saliendo informaciones de represión en contra a minorías, en contra a gente que ha servido al gobierno, a las fuerzas internacionales o a las mujeres. Nos trasladamos ahora a Afganistán, donde se viven dramáticas horas debido al avance de los talibanes. El grupo insurgente ya se ha tomado gran parte del país y prácticamente está a las puertas de Kabul, que es la capital. Desde esa ciudad, que hoy es el epicentro del interés internacional, nos reporta nuestro enviado especial.
Jorge Said, desde la capital de Afganistán, Kabul. Una ciudad que está viviendo un drama humanitario sin precedentes. Yo me encuentro aquí en este hotel, que es una verdadera fortaleza, disfrazado a la manera afgana para evitar cualquier posibilidad de atentado o que me reconozcan como periodista extranjero. Hemos visitado los campos de refugiados y realmente los relatos de las personas que vienen arrancando del norte, del sur, son francamente dramáticos. Podemos ver que ayer solamente cayó la ciudad de Herat, la tercera ciudad, hace unas horas la ciudad de Kandahar. Las filas que yo puedo ver a través de las carreteras son infinitas, de refugiados que vienen con toda clase de drama y escapando con lo opuesto del fuego cruzado entre las fuerzas del gobierno y las fuerzas de los talibanes. Es un drama humanitario que prontamente se puede convertir en una crisis, no solamente para los países de la región, Irak, Irán, Pakistán, Turquía, sino también para Europa, ya que es un país de 32 millones de habitantes donde una gran parte de la población se puede ver amenazada por estas fuerzas talibanes. Estamos viviendo aquí también una fuerte crítica hacia la OTAN y hacia Estados Unidos por el rol y la manera como ellos abandonaron este país, de una manera completamente caótica, desorganizada y sin jamás pensar que los talibanes solamente en unas semanas podían tomarse prácticamente el 70%, el 80% de este país. Mataron a mi padre y a muchos de mis parientes. Tuvimos que huir. Estábamos atrapados en medio de los combates. Ellos le prendieron fuego a todo y solo pudimos huir con una maleta. Los talibanes llegaron y destruyeron todo. Mariam, Rashim y Gulnaz no se conocen, están separadas por cientos de kilómetros, pero una cosa las une, huyen del terror sembrado por los talibanes. La violencia obligó a Mariam a escapar junto a sus 4 hijos y otros familiares hasta el norte del país. Un improvisado campamento en Mazar-e-Sharif les da una momentánea paz. Queremos una vida normal como todos los demás. Quiero que mis hijos se conviertan en algo en este país, médicos, ingenieros o algo así. Esa es mi esperanza. Mariam y sus hijos son parte de los 250.000 desplazados en Afganistán desde mayo, cifra que a cada minuto aumenta. El conflicto se ha acelerado mucho más rápido de lo que todos anticipamos y la situación tiene todas las características de una catástrofe humanitaria. Al sur del país, el terror de la guerra hizo que cientos de desesperados afganos cruzaran hacia territorio pakistaní. Hay personas enfermas aquí. La mayoría no tiene dinero para comprar comida u otras cosas. Para Gulnaz, la escuela donde sus hijos debían estar estudiando es el único lugar seguro ante los disparos y bombas. Con ellos, varias familias más. Estábamos indefensos y tuvimos que dejar nuestras casas, nuestros niños, y nosotros dormimos en el suelo en condiciones espantosas. Llegaron los talibanes y empezaron a combatir en nuestro pueblo. Una de mis hijas de 7 años salió durante estas batallas y desapareció. No sé si está viva o muerta. El gobierno afgano perdió el control de más del 80% del país, transformando la capital en un campamento para miles de personas. Rashima sabe lo que le espera bajo el emirato de los insurgentes. Si hay una niña o una viuda en una familia, la toman por la fuerza. Huimos para proteger nuestro honor. Es particularmente horroroso y desgarrador ver informes sobre los derechos adquiridos con tanto esfuerzo por los afganos, niñas y mujeres que están siendo arrancados. Del 250.000 de desplazados internos, el 80% son mujeres y niños en la ofensiva talibán que amenaza con un desastre migratorio comparable al de Siria. Los ruidos de helicópteros, de aviones, los cortes de energía son permanentes. Por quienes más lo vamos a lamentar, especialmente esta llegada de los talibanes, es por las mujeres. No podrán trabajar, no podrán salir a compras si no salen acompañadas de un hombre. Esto es francamente... Bueno, hermano, les dije bien claro, cuando se gobierna sin temor de Dios, cuando se excluye a Dios, primero esta nación ha vivido por años y años con esta oportunidad que tuvo, que el cristianismo empezó a entrar, pero la mayoría del país siguió en sus prácticas contrarias a la palabra y el camino del Señor. Dios no ha enviado esto, esta es la consecuencia del paganismo.
esta es de la apostasía, esta es la consecuencia de la arrogancia de los gobernantes del mundo, empezando con Bush, Obama, Trump y sobre todo al hombre que hoy gobierna los Estados Unidos, Biden, que mintió descaradamente al mundo de que esto no iba a pasar y en vez de tomar la oportunidad para hacer lo correcto, se ha vuelto un enemigo de la fe, un propulsor de todo lo que es Sodoma y Gomorra. Esto es lo que pasa, que cuando un gobernante da sus espaldas a Dios, mire la vergüenza que hoy sufre Biden, cargará en su conciencia con la masacre, el genocidio que hay allí, por no haber revertido la negociación que hizo Trump, que pudo haberlo hecho como revirtió cosas buenas que hizo el presidente. Ahora él cargará con esta culpa y con este fracaso. Y una vez más se da cuenta el mundo que cuando una nación como Estados Unidos, que ha sido fundamentada en la base de fe en Dios, torna sus espaldas y sus gobernantes se vuelven enemigos de la fe y del Dios de lo alto, Dios se aparta de ellos y son avergonzados por sus enemigos. Eso está aquí en la palabra. Cuando eres fiel a Dios, por un camino vendrán tus enemigos y por 7 saldrán. Cuando le eres infiel a Dios, entonces te vendrán todas estas calamidades y todas estas maldiciones. Ojalá que el pueblo norteamericano se torne a Dios y que tenga Dios misericordia de los cristianos que han quedado atrapados allí y que Dios de alguna forma haga un milagro para ayudar a esta gente y que se tornen a Dios, que ahora entiendan que la fuerza no está en Estados Unidos ni en Europa, que la fuerza está en Dios. Y eso va para todos nosotros en Puerto Rico y en los Estados Unidos y en el mundo. Nuestra esperanza no es ninguna nación, ningún político. Nuestra esperanza se llama Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Por eso el 6 de septiembre vamos para San Juan, no a pedirle nada al gobierno, no a protestar nada, vamos a clamar a Dios. Vamos a reedificar los muros, comenzar a reedificar los muros, a destruir las fortalezas y vamos a confrontar este virus que quiere destruir nuestra fe y que le da a los gobernantes, poder para intimidar al pueblo y gobernarlo con miedo y que está dividiendo la iglesia. Vamos a unificar, esto será un clamor de unidad de la iglesia, de humillación del pueblo, un clamor de arrepentimiento. Y vamos a pedirle a Dios que haga un milagro con esto en Puerto Rico del virus. Que Dios empiece el mismo día que se dé, empiece a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Si damos el grado, porque si cumplieres con mis mandamientos, yo entonces traeré todas estas bendiciones sobre vosotros. Pero si no damos el grado y somos pesados en falso peso, todo entonces no se hace realidad. Pero si damos el grado de fe, como de un grado de mostaza, si nos arrepentimos ese día, si el pueblo, si la iglesia y el pueblo de Puerto Rico se humilla, empezando por la iglesia y su liderato, y el gobierno se humilla, Dios tendrá misericordia y nos librará de este virus y nos librará de algo peor que se avecina. Ya sea el maremoto, el terremoto, a otra plaga, yo no sé, pero Dios ha dicho que viene una gran convulsión y que tenemos que reconstruir los muros espirituales y que tenemos que derribar la fortaleza y humillarnos y arrepentirnos y reprender con la autoridad que Dios nos ha dado al mal en el nombre de Jesucristo. Sharamacabansaya, Dios envía palabra y a palabra al pueblo, al liderato. Señor, pon tu poder, su nube de día y tu columna de fuego de noche sobre nosotros. Let it come, Lord. Hoy, que ese día 6, desde las 9, desde las 11 de la mañana, la gloria cubra el mundo entero. Y desde Puerto Rico salga un testimonio de que si el pueblo se humilla, Dios contesta la oración. Y su poder no ha cambiado. El que cambió el curso de Federico, el que detuvo el huracán, el que detuvo la sequía, el que nos ha dejado existir como isla, tiene todavía el poder para detener este virus en Puerto Rico. Y después cada cual que vea que aquí lo detuvimos y se torna a Dios, porque la vacuna no es nada más que un resuelvo. El resuelvo total es la intervención del Dios que hace milagros
En los siguientes programas estaré hablando de esto. Oh, hermanos queridos, vamos a retornar a la fe primitiva, a la fe apostólica. Si mi pueblo se humillara entre los cuales he invocado mi nombre, yo entonces iré desde los cielos y sanaré su tierra. Si el pueblo de Haití hace años hubiera tornado a Dios, si el pueblo afgano los 20 años que le dio de oportunidad lo hubieran aprovechado, no. Pero se sumergieron en su paganismo, en su fanatismo islámico, lleno de pedofilia, lleno de abuso, de degradación de la mujer. Y que Dios fortalezca el pequeño grupo de cristianos que aún quedan allí. Oh, gloria a Dios, Padre, desciende sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Shalom. Shalom.